GPS de Noticias, segunda edición. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9. Las 6 de la tarde con 27 minutos en todo el territorio nacional. Continuamos con los testimonios referidos al atentado que se sufrió contra Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta. Y ahora escuchamos la palabra del diputado del Frente de Todos, Eduardo Fernández, y también de Andrés Tausi, secretario general de Civendia. Como diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba, quiero expresar mi total solidaridad con la vicepresidenta, cumpliendo el mandato popular que es el de expresar a los sectores que menos tienen, a los sectores productivos, pero en el marco democrático. Hago un llamado también a todas las fuerzas políticas y sociales que se expresen en repudio a estas prácticas violentas, que es el resultado de políticas en medios de comunicación masivo que promueven el odio, de sectores políticos que practican la intolerancia. No van a ver en nuestras manifestaciones ni horcas, ni guillotinas, ni bolsas mortuorias, ni desearle la muerte a nadie. Esto trae como consecuencias hechos como que se produjo ayer. Hoy, en este día de reflexión, a defender la democracia, recordar que el año que viene vamos a cumplir 40 años en democracia, la tenemos que defender entre todas y todos. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Muy buenas tardes a todo el equipo de GPS Noticias, gracias por permitirnos este momento comunicarnos. Bueno, realmente muy preocupado y sorprendido por lo que ha pasado, la escala de violencia con la cual se han manejado algunos temas, especialmente hacia la persona de quien es la vicepresidenta de la Nación, porque además de ser Cristina Fernández de Kirchner, además de ser la líder del movimiento peronista, que es quien defiende los derechos de los trabajadores históricamente, es también la vicepresidenta del país y corrió el riesgo anoche de ser asesinada por la escalada de violencia que se viene realizando de parte de dirigentes de la oposición, sobre todo de los medios nacionales que corresponden al monopolio mediático. Y bueno, y como sindicato estamos realmente preocupados no solo por el hecho en sí, sino porque además se pone en juego la democracia, se pone en juego la paz social, y esto es muestra una vez más de que se ha tratado de perturbar el orden institucional y democrático, y además convocar a la sociedad a una reacción que realmente no podemos calcular. Imagínense, nosotros vimos cómo primero fueron contenedores con piedra y ahora una persona gatillando un arma en la cabeza de la vicepresidenta. Realmente quieren quitarnos la tranquilidad y la paz y la alegría con la cual militamos los trabajadores, con la cual nos sentimos gran parte de la sociedad argentina. Realmente preocupado de nuestro sindicato, las conversaciones a nivel nacional con el compañero Plaini son también en este sentido. Desde la CGT local nos reunimos esta mañana, nos pusimos de acuerdo con las acciones a llevar adelante, nos vamos a convocar como sindicatos, como la Central Obrera, y vamos a estar presentes defendiendo a Cristina, sí, a la vicepresidenta, pero también a la democracia, al peronismo como movimiento, y a la libertad y a la paz social. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. 102.9. Gospel, gente que se informa. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista.
Continuamos con GPS de Noticias, segunda edición, y bueno, en torno a lo que sucede en nuestro país tras el intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta. Nos visita aquí en piso Pablo Salinas, profesor de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Muchas gracias por estar acá, la verdad que es un placer tenerte. Siempre te convocamos con estas temáticas que hacen también referencia un poco a la historia, a nuestra historia argentina o a la historia mundial. Siempre es muy importante tenerte y realmente es un placer. A mí lo primero que me surge consultarte es si con este hecho estamos hablando precisamente del hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia. Sí, desde el retorno de la democracia podemos entender que sí, que se trata del hecho más grave, pero no es el primer intento de magnicidio que registra nuestra historia reciente. En 1955, el general Perón, en las jornadas de junio de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora, sin ningún tipo de miramiento, bombardeó Plaza de Mayo, dejó un triste y lamentable saldo de 308 personas muertas por las bombas que cayeron sobre colectivos, infantes que salían de la escuela. Más de 700 mutilados quedaron en esa oportunidad. La idea era, obviamente, sacar a Perón del gobierno, cosa que va a ocurrir unos meses después, en septiembre de ese mismo año. Yo pensaba antes de venir a esta entrevista cómo es que se va hacia una escalada de violencia que puede encontrar en una persona que no está bien en sus cabales los argumentos como para tomar un arma y decidir avanzar sobre, en este caso, la figura de la vicepresidenta. En realidad, no es Cristina Fernández el problema. El problema es lo que representa el peronismo en la historia argentina. Tal vez no voy a ser demasiado innovador al mencionarles la catarata de críticas que permanentemente se despliegan desde los medios hegemónicos nacionales, fundamentalmente un discurso de odio que pocas veces se ha visto tan virulento como en las últimas semanas y en los últimos meses, ¿no? Periodistas que se dicen tal utilizan el agravio como una forma de práctica profesional cuando no tienen absolutamente nada que ver con la libre expresión. El agravio por el agravio mismo es un camino a veces sin retorno. Y a veces se consigue un catalizador, es decir, que aquella persona que, como bien dije recién, no está en sus cabales puede encender algún dispositivo interno que los lleve a cometer lo que, en este caso, afortunadamente, un intento que afortunadamente salió fallido. Pero si hubiese ocurrido, podría haber sido el desencadenante de una verdadera corrida de sangre, de deseos de venganza. Es decir, lo que podía haber generado en la sociedad hubiese sido muy, pero muy terrible esto. Hace unas horas me puse a buscar publicaciones en las que traté de extraer palabras que vienen reflejando esta escalada. Mira, frecuentemente se ven palabras de índole belicoso, palabras que tienen que ver con la guerra: amenaza, ataque, batallas, campañas, caos, cobardía, ofensiva, defensiva, enemigos, estrategias, extremista, facción, fuerza, fusilamiento, genocidio, golpe, hostigamiento, operaciones, rebelión, represión, soldados, terrorismo, traiciones, trincheras. Las palabras
tienen la facultad de crear realidades. Y si vos creas una realidad de que estás en medio de una guerra y que el otro es tu enemigo, Claro. en algún momento se puede llegar a materializar. Vuelvo a insistir, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero si de vocabulario propiamente dicho hablamos, cuando el peronismo hace su debut en la escena nacional en aquellas jornadas históricas de 1945, cuando rescatan a Perón de la isla Martín García, que en ese momento también era vicepresidente, además de secretario ministro de Guerra y secretario de Trabajo. En ese momento, los medios de aquel momento le decían a este pueblo que emergía del subsuelo de la patria, le decían masa sudorosa, aluvión zoológico, los cabecitas negras, las bestias que se lavan las patas en las fuentes de la Plaza de Mayo. Uno hubiese pensado, bueno, está bien, hizo su debut, no la veían venir, hasta ahí queda, hasta ahí llega su rencor, por bueno, se les sublevó el esclavo, como quien dice, ¿no? Resulta que en 1955, después que lo sacan a Perón, comienza otra instancia, que es la de hacer desaparecer todo lo que representara el peronismo. Entonces, el decreto ley de Aramburu 4165 prohibió que se dijera Perón, peronismo, cantar la marcha o cualquier simbología que tuviera que ver con el general Perón o con su esposa o con el partido. Eso llevó a que se echara gente. La revolución esa que se llevó puesto con los bombardeos a tanta cantidad de personas, no se quedó tranquila. Después, para volver a disciplinar el peronismo, mataron al general Valle y a sus compañeros de fuerza. Después, a los pocos tiempos, cerca de 27 militantes más en lo que fue la masacre en José León Suárez. Nuevamente, vuelve a ocurrir lo mismo. Y eso se terminó instalando como una cultura en un determinado sector que no se contenta todavía con que el peronismo haya hecho su presencia representando los intereses que representa. Hace no más de 5 o 6 años teníamos ministros que hablaban de la grasa militante. Sí. ¿Sí? De la grasa militante. Y hoy día, cuando le quieren bajar el precio al peronismo, lo buscan y lo encaran por el lado del populismo, le han querido quitar las banderas. El peronismo es un partido obrero de trabajadores, profundamente humanista, profundamente cristiano en su esencia, y de pronto menosprecian esas banderas a partir de negros, chorros, planeros, choripaneros, con toda una carga despectiva que va haciendo herrumbre en gente que tal vez por ignorancia, por desconocimiento, asimila, como decía don Arturo Jaureche, esa soncera histórica sobre la cual no medita y simplemente replica sin ningún tipo de asidero. Entonces, llegamos a un momento en el que se están dividiendo más que las aguas, se está poniendo o se debería poner un punto final a una escalada sobre la cual no hay que redundar. Es decir, le decía recién a tu compañera fuera del aire, ojalá se haya aprendido algo, Claro. pero en lo personal, yo desconfío mucho, porque hasta 2 minutos antes del intento de magnicidio a la vicepresidenta, estaban estimulando estas acciones. López Murphy diciendo ellos o nosotros, Patricia Bullrich diciendo, bueno, hay que armarse, el que quiere estar armado, que esté armado. Y que de alguna manera continúa Patricia Bullrich. Granata con su odio. Es decir,
Basta. Cada vez que hubo muertos en la República Argentina, los muertos los puso el peronismo. Es una constante. Los muertos siempre los pone el peronismo. Sí, y hacías mención también a la proscripción del peronismo. Bueno, hoy tuvimos un debate aquí nosotros, al comienzo del programa, con un ejemplo que vos ponías, por ejemplo, si efectivamente ese disparo hubiese salido. No podemos asegurarlo esto, ¿no? Pero podríamos entrever que hoy estaríamos envueltos posiblemente en una guerra civil. No sé si con la escalada de una guerra civil, en lo amplio que el concepto de guerra civil tiene, pero sí hubiese desatado odios sectoriales en busca de venganza, y eso no me cabe la menor duda que hubiese ocurrido. Qué complicada la situación. Bueno, hablábamos fuera del aire también, Pablo, y me comentabas que no te sorprendió de todas maneras lo que ocurrió, por esto mismo de que al peronismo siempre se lo ataca, siempre genera odio, y todas esas circunstancias que vienen sucediendo desde el comienzo del peronismo, podríamos decir, ¿no? Sí, más allá de los matices que se puedan dar y de las corrientes que convergen dentro del peronismo, ¿no? Porque a unos les puede gustar un peronismo más ortodoxo, otros más progresistas. Independientemente de donde se esté parado, el problema es a quién y desde dónde habla el peronismo. Y eso no se lo perdona. No se lo perdona ni la izquierda progresista nacional, que vio en el peronismo siempre a un elemento de competencia, es decir, el peronismo siempre fue un partido obrero, humanista, cristiano, federal, y desde la derecha no soportan que de pronto estas masas o estas mayorías de obreros se hubiesen puesto de pie para reclamar por sus derechos. Bueno, también ahora la justicia va a ser quien tenga que determinar, ¿no? Si se trata de algo individual, de un caso aislado, de un desquiciado, podemos decir, o si efectivamente hay algún tipo de operación detrás de todo esto, ¿no? Sí, si hay buena intención por investigar, seguramente se podrá conocer la verdad. No obstante, vuelvo a decir, a veces simplemente basta una chispa para encender un bosque, ¿no? Y con tanta prédica de odio, en algún momento esto puede ocurrir. Hoy día, por ejemplo, veía cómo se multiplicaban memes de uno y de otro lado con cierta acidez y cierta ironía, ¿no? Se replicaban y se distribuían con una celeridad verdaderamente llamativa, ¿no? Como te lo permiten hoy las nuevas tecnologías. Pero en esos memes que se expresan con ironía, hay buena parte también de ese resentimiento histórico que va allí. No soy, pero me parezco bastante de lo cual me río, ¿sí? O me río de esto porque en realidad espiritualmente me cabe, como quien dice. Uh-huh. Bueno, se lo preguntábamos también a Ricardo Magallanes, porque ha sido algo que ha despertado, ¿no?, la polémica, la medida que ha tomado el presidente de declarar hoy feriado nacional. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, históricamente las calles le pertenecen al pueblo. Por lo tanto, es el ámbito normal y natural. Uno podría discutir o no si correspondía o no un feriado nacional, pero también es cierto que el pueblo no tiene muchas formas de expresarse masivamente si no es en las calles. No vamos a esperar que eso ocurra de los medios hegemónicos a nivel nacional que directamente hasta en este momento deben estar poniendo cualquier frivolidad que no tenga que ver con mostrar esto. Algo que en definitiva nos tiene que unir como argentinos, como argentinas, porque en definitiva está atentando contra nuestra propia democracia lo sucedido. Bueno, finalmente mencionabas a Amalia Granata.
pidieron la remoción en diputados de la Nata, ya que ella salió a decir, y lo sostiene hoy también, que todo esto se trata de una pantomima. ¿Cuál es la opinión que te merece lo que dice? Mira, quien firma, quien suscribe, quien hace una publicación y después debe sostenerla o eventualmente pedir disculpas o retirarla, pero insisto que si la sostienen, redoblan la apuesta, tendrán que hacerse cargo de lo que hacen. Hoy día tenemos a un país movilizado, donde sin banderías políticas, aparentemente van a marchar todos juntos, han hecho expresiones a través de conferencias de prensa conjuntas. Es decir, hay algo que sabemos, de esto ya aprendimos, ese famoso final de alegatos del fiscal Estracera diciendo nunca más, es nunca más y era para siempre. Es decir, nunca más, yo le agregaría el para siempre, nunca más para siempre. ¿Por qué? Porque si no vas a tener en algún momento nuevos focos que generen este odio, este resentimiento. Y es un odio, resentimiento al cual a esta altura del partido y de la historia argentina ya debería estar superado. Y no está superado. Evidentemente no está superado. Aquellos que nos venimos promocionando desde los lugares más humildes de la población, a través de la educación, a través de nuevas, de querer ser mejor personas, digo, a partir de poder acceder a ese derecho como es la educación, de pronto nos sentimos muy pero muy agraviados, muy golpeados cuando en la práctica constante es el hostigamiento a decir ustedes son los negros. Bueno, yo en el caso yo soy del Alberdi, es decir, negro del Alberdi, con toda la connotación que cae por ser pobre, por haber estudiado en una universidad pública, por haber... es decir, siempre hay un argumento para despreciar a aquel que viene desde abajo. Y no veo que se haya superado, todo lo contrario. Es decir, creo que en este último tiempo se ha profundizado. Insisto, cada vez que nos quieren bajar el precio, más hacen hincapié en aquellas características tomadas y diseccionadas así específicamente para quitarnos algún tipo de razón. Pablo, muchísimas gracias por haberte acercado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, audiencia. Bueno, ahí lo teníamos a Pablo Salinas, docente de nuestra universidad, para brindarnos su opinión respecto a lo que ha ocurrido en el día de ayer del intento de querer asesinar, ¿no?, a la vicepresidenta de la Nación de la República Argentina. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9